Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tira el que ronca en esta noche, negra noche neoliberal latinoamericana. Ya saben ustedes, con estas olas migratorias que están por Centroamérica hacia Estados Unidos y por Sudamérica desde Venezuela. Todos producto de una crisis económica que se vive tanto en Centroamérica como en Venezuela y producto de esa crisis económica de una crisis social. Pero ahora analizaremos lo que es el concepto que estamos nosotros transmitiendo a través de esta conexión por Internet. Y es el concepto de Wikileaks equinoccial, un movimiento. ¿Pero qué clase de movimiento? Es un movimiento básicamente filosófico, social y de internautas, de personas. Esta es la diferencia con un movimiento político. El movimiento político es cuando un grupo de personas se reúnen para llegar al poder. Hoy, estos movimientos políticos han evolucionado y lo mismo que los partidos políticos, ya no son partidos con ideología. Ahora en Ecuador vivimos lo que se llaman partidos políticos de alquiler. Por ejemplo, Rafael Correa tuvo el beneficio de alguien que le prestó el partido para que pueda participar en las elecciones porque fue bloqueado. El alcalde de Quito, a su vez, también un partido le prestó el partido para que sea alcalde de la ciudad de Quito. Esta nueva corriente de partidos políticos por alquiler es la forma como se registran en el registro electoral del Ecuador los que se llaman las empresas electorales. Las empresas electorales son organizaciones que tienen por finalidad llevar adelante campañas electorales, colocar personas en el poder mediante elección popular y luego beneficiarse no solamente de el trueque de favores, del intercambio de favores, sino por el arrendamiento del partido mismo y en segundo lugar por las sucesivas campañas de comunicación para mantener al fulano que está en el poder y que ellos lo colocaron, y por lo que es la campaña de mediatización de comunicación para ganar las siguientes elecciones. Se trata de ganar siempre electores. Esto es los partidos políticos de alquiler, que ahora son los partidos que gobiernan el Ecuador. Por otro lado, el movimiento filosófico se diferencia en que es un movimiento que busca entender el origen y la trayectoria de todo lo que nos rodea, su uso. Lo importante es el conocimiento. Filos, amigo, Safo saber, ¿no? Amigos del saber. Eso es filosofía. Y es un movimiento social, porque en los movimientos sociales lo que se busca es el intercambio, la opinión y la conducta para sentirse grupo. Eso es la función o la característica de un movimiento social. Wikileaks equinoccial trata de agrupar a internautas y personas. ¿Qué es un internauta? Internauta es el que utiliza el Internet para comunicarse, para convivir, para compartir, para entender, para aprender, para relacionarse. Esto ha hecho que los internautas sean una generación que nace apenas desde 1985, en que llega el Internet, pero fundamentalmente en el siglo XXI, cuando en Ecuador se produce una gran red de Internet creada por el gobierno de Rafael Correa, específicamente por su vicepresidente Jorge Glass. A partir de ese momento, en Ecuador nace una red enorme de internautas, y esta red de internautas se diferencian de los ciudadanos porque el ciudadano es el individuo que tiene deberes y derechos, y esos deberes y derechos les da el gobierno de turno y el país en el que están viviendo. Por ejemplo, teníamos deberes y derechos con el gobierno de Rafael Correa, que eran, supongamos en los colegios, el desayuno escolar,
la entrega de uniformes y la entrega de libros. Con el gobierno de Lenín Moreno se les quitó el desayuno escolar, es decir, se les quitó un derecho. Teníamos deberes y derechos. Esto es la diferencia de un ciudadano con una persona, con un internauta. La persona, en cambio, es un individuo que fundamentalmente tiene personalidad. ¿Y qué es tener personalidad? Es tener la capacidad de decidir por sí mismo en todo. Algo que es muy difícil. Y es muy difícil no solamente para uno, sino dejarle a otro ese derecho de decidir por sí mismo. Porque esa posibilidad de decidir por sí mismo en todo también es manipulada por el Internet. Hoy, Cambridge Analytica, Google, Facebook manipulan la opinión, los criterios, los conceptos, las decisiones de las personas. Es decir, nos quitan la personalidad, nos convierten nuevamente en consumers. Y el consumer es un individuo que es guiado, que es conducido hacia un objeto, un consumo, una necesidad. Bien, nosotros como movimiento no nos identificamos con los partidos políticos, porque el partido político lo que quiere es el poder. No nos identificamos tampoco con otros movimientos políticos que también lo que quieren es el poder. Nos identificamos con ideas, con ideologías. Las ideas y las ideologías han emergido en el mundo de diferentes lugares. Por ejemplo, el movimiento hippie fue una ideología que nace en los Estados Unidos. El movimiento de los backpackers es una ideología, es una conducta que nace básicamente en Europa. Tenemos ahora el movimiento de los ecologistas, de los protectores del ambiente, que es una conducta que nace también en los países desarrollados y que se centra en una preocupación por mantener la vida en el planeta Tierra. Nosotros nos aliamos con ellos porque el movimiento equinoccial lo que procura es la vida a partir de la mitad del mundo, que es el equinoccio, que es el Ecuador, que es el centro del mundo, que es el lugar con mayor megadiversidad del planeta por kilómetro cuadrado, y que desde este centro de información, de este banco genético más importante del planeta, queremos que se proyecte la posibilidad de crear una economía de protección. Esta economía de protección quiere decir que proteger a los árboles, proteger a la naturaleza, proteger a los seres humanos, proteger su salud, es la mejor, se convierte en ganancia frente a una economía extractiva que lo que procura es extraer metales, extraer peces del mar, extraer madera de la selva, extraer el trabajo humano en las peores condiciones posibles y sacar beneficio de eso. Por ejemplo, el tráfico humano y la esclavitud del siglo XX, que es, por ejemplo, la prostitución. Ante esto, nosotros reaccionamos y decimos que es posible crear una economía de protección. La economía de protección es aquella que protege a las especies y sin embargo le reproduce económicamente. Un ejemplo de ello es las Islas Galápagos. Ecuador protege las Islas Galápagos y llegan los turistas a las Islas Galápagos y eso le genera la mayor fuente de ingresos por turismo a este país. Lo mismo queremos hacer con las áreas protegidas del Ecuador, que comprenden el 33% del país. Pero es igual para todas otras áreas protegidas del mundo: la Amazonía, las cumbres andinas, los grandes bosques de África. Son lugares donde se pretende
conservar la memoria genética del planeta, y este acto de conservación de la memoria genética del planeta se convierte al mismo tiempo en un recurso económico para la población. Esta es la idea del movimiento Wikileaks, y este es el concepto con el que estamos trabajando. También tenemos el concepto de que la salud humana no puede ser algo que depende de una industria química, de una industria farmacéutica. La salud humana tiene que ser algo que depende de una condición ambiental: aire puro, calidad del agua, calidad de los alimentos, ejercicio físico, movilidad, relaciones sociales, violencia. Y esto hace que nosotros veamos a la salud no como el bienestar físico, psicológico y social simplemente, sino que vemos a la salud como un estado de ánimo que le permite al individuo superar dificultades y enfrentar adversidades. Pero, sobre todo, vemos a la salud como una virtud transmisible, una virtud transmisible, una virtud que uno la cultiva dentro de su cuerpo y que puede pasarla a otra persona. No solamente pasarla genéticamente, a través de la herencia a sus hijos, sino a través de la organización social, de tal manera que todos nos protegemos, todos colaboramos, todos somos solidarios, y este mecanismo de solidaridad hace que nosotros pensemos que la salud no es solamente un algo personal, sino que es un bien que nosotros transmitimos, conservamos para otras generaciones, para otras personas, y que esa salud depende de una buena relación entre los seres humanos y de una buena relación con la naturaleza. Este es el concepto con el que nos movemos en este movimiento Wikileaks, Wikileaks equinoccial, que pretende reconocer también las virtudes de Julian Assange como un mártir de la transparencia, de la comunicación transparente, del no secretismo, de no los secretos confidenciales, no la confidencialidad, para esconder detrás de eso horrores y errores de países, empresas y personas. También estamos nosotros rescatando la visión de Rafael Correa, un firme creyente en que en la sociedad humana el mercado no tiene que estar sobre el individuo, sino el individuo sobre el mercado. El mercado tiene que servir a las personas, no las personas al mercado. Completamente lo contrario de Lenín Moreno, que nos enseña todos los días que lo más importante es dónde está la plata, cuando eso no es lo esencial. Lo esencial no es el dinero, lo esencial es dónde están las obras, dónde está el trabajo humano, dónde está el cambio, dónde está la solidaridad, dónde está la redistribución, dónde está el conocimiento, dónde está el saber, dónde están las posibilidades. Esto es lo que nos enseñó Rafael Correa y lo que pretende hacernos olvidar Lenín Moreno, para quien la pobreza física que él vive, la pobreza de su familia, porque nos vino de una familia pobre, y la pobreza mental se han convertido en riqueza económica de manera ilegal, tomando dineros a escondidas y depositándolos en cuentas de INAPAPER. Esto también nos enseña que nosotros no podemos pretender
sacar a los ricos de la riqueza para convertirlos en pobres, ni tampoco sacar a los pobres de la pobreza para convertirlos en ricos. Se trata de convertir a los pobres en menos pobres, a los ricos en menos ricos, y a los inteligentes en más inteligentes. ¿Qué pasa si usted le saca al rico de la riqueza? Se siente que no es un ser humano. Tiene que sacarle de la riqueza hasta un límite tolerable. Es decir, tiene que enseñarle a compartir. ¿Qué saca usted? Porque el primer problema del rico es que él peca todos los días de avaricia y de codicia. ¿Qué saca usted si le saca a uno de la clase media, y lo vuelve a la clase rica? El de la clase media en sí padece de dos pecados: envidia y codicia. Cuando usted lo coloca en la clase alta, se convierte en envidia, codicia y avaricia. Tres pecados que comienza a vivirlos en su propia sangre. ¿Qué pasa si a un pobre lo convierte en clase media o en clase alta? El pecado fundamental del pobre es la envidia. Usted lo transporta desde la envidia a la codicia y desde la codicia a la avaricia. Y el problema del pobre, cuando deja la pobreza y se convierte en rico, es que el que nunca tuvo y llega a tener, loco se quiere volver y palitos en los ojos se quiere meter. Y eso es lo que hemos visto con Lenin Moreno. Un individuo pobre físicamente, pobre en su formación, porque no tuvo chance de llegar a un PhD ni estudiar grandes cosas y no tenía talento. Y pobre económicamente. Salió de las tres y se volvió loco. Muchas gracias.